Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. No nos dan ni tiempo con este cortito ese diálogo regional. Tenemos la presencia de una consejera regional, amiga de esta casa televisiva, doña Marisol Martínez, bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola Rocco, hola Eduardo y a la gente que nos Eduardo ve ya también. lo tenemos aquí. ¿Cómo está Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De poder conversar con Marisol, Sí. una militante socialista. No sé si ella es dura o todos son duros, pero nos ha tocado puro duro acá. Usted no ha entrenado, la Marisol. Sí. Y ella es una mujer profesional con experiencia en la oposición pública, alcaldesa, gobernadora de Aysén, Concejala también alguna concejala vez. también, y ahora consejero regional. Consejera regional. Sí. Sí, fui gobernadora provincial de Aysén, Sí. sí, el gobierno Bachelet 2. Así que Sí. una gran representante de lo bueno del Partido Socialista y hablando de socialistas de tiempos y de coherencia y de experiencia. Qué pena que no podamos estar también junto con Marcelo, que tuvo un problema de salud, ¿no? Nelson Nelson Maldonado. sí. Nelson tuvo una caída por una situación también cardiovascular, parece, y se afectó el rostro. Estaba un poquito delicado de salud. Nuestro Mandamos. saludo y deseo de que tenga una pronta mejoría. Un abrazo grande. Después vamos a hablar de alguien del Partido Socialista, don Raúl Leiva, que también estaba preocupado por Consuelo Peña. Pero eso lo vamos a conversar después porque queremos pedirle a nuestro director que ponga la presencia del actual presidente, señor Kast, para que nos hable sobre dos proyectos que firman con respecto a la violencia estudiantil. Escuchemos a nuestro presidente y después entramos en opiniones con ambas personas que nos acompañan en su hogar a través de nuestras pantallas. Adelante, director. Luego del trágico hecho ocurrido en Calama con el asesinato de una inspectora, el gobierno anunció medidas para evitar que los hechos de violencia sigan ocurriendo y aumentando en los recintos educacionales. El presidente de la República señaló que se hará todo lo posible para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Enviamos al Congreso el día de hoy vamos a enviar dos proyectos de ley que van en la línea de tener escuelas seguras, escuelas protegidas. Y también instalar una agravante cuando estos delitos sean cometidos en un establecimiento educacional o en sus inmediaciones. El primer proyecto es el proyecto que habla de las escuelas protegidas. Y este proyecto parte de esta convicción simple, que en la escuela tiene que mandar la autoridad, nunca la violencia. ¿Y qué propone, entre otras cosas? Que los sostenedores, aquellos que han dedicado su vida, sea un establecimiento religioso, sea un grupo de apoderados o profesores, un municipio, ahora los SLEP, ¿no es cierto?, que le dedican el tiempo a establecer la fórmula de poder educar a través de los currículum y todo, ¿no es cierto?, que puedan tener la opción de revisar las mochilas y las pertenencias de las personas que ingresen a los establecimientos para precisamente evitar el ingreso de elementos peligrosos. Otra de las medidas establece que los docentes tengan las herramientas pedagógicas y disciplinarias para mantener el orden en la sala de clases. Interrumpir o paralizar clases será considerado una falta grave a la convivencia escolar. No hay posibilidad de aprender, de incorporar los conocimientos que transmite con esfuerzo un profesor si en la clase los alumnos no respetan la autoridad del mismo docente. También establece que quienes sean condenados por delitos graves contra las personas o la propiedad no puedan acceder a la gratuidad en la educación superior. Esto es muy importante, porque hay veces que niños, adolescentes, son llevados por incluso adultos a realizar acciones violentas en contra de sus compañeros, docentes, miembros de la comunidad escolar o contra bienes públicos, cuando algunos de ellos salen del establecimiento y no pasa nada. Nosotros queremos que eso vaya cambiando.
que cada uno se haga responsables de los actos donde afecte a otras personas o el bienestar de otras personas. Se trata, dijo el jefe de Estado, de medidas solicitadas por alumnos que no integren grupos violentos y que se ven atemorizados e impedidos de seguir estudiando cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Un segundo proyecto de ley modifica el Código Penal para establecer una agravante de responsabilidad penal ante la ocurrencia de un delito dentro o en las inmediaciones de un establecimiento educacional. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ahí está la presencia de estos dos temas que plantea nuestro presidente de la República. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que sería interesante escuchar primero a Marisol, porque es mujer y las mamás son importantes en esto. Y también está en la área de educación. En la área de la educación actual, pero además ella tiene experiencia de haber estudiado en Canadá, tanto como en colegio como en la universidad. ¿Cuánto tiempo estuvo en Canadá? 17 años. 17 años. Sí, yo estudié mi media y la universitaria en Canadá. Y mis primeros años de ejercicio profesional también fueron en Canadá, en el ámbito público, en diversas áreas. Pero bueno, puntualmente respecto al tema que se plantea... Canadá tiene un reconocimiento internacional de que su comunidad es muy correcta, muy severa, muy ordenada, sí, muy regulada. Es un país muy ordenado, muy respetuoso de las leyes en todo ámbito. Hay muchas libertades, pero a la vez hay muchos deberes y la gente cumple sus obligaciones, cumple en todo sentido los horarios. Sí. Tú sabes, bueno, soy muy puntual, he estado acostumbrado desde siempre a tener... Mi hermano vivió muchos años en bien Canadá y estructurados. todos mis sobrinos se quedaron en Canadá. Sí. Mis 3 sobrinos y se quedaron en Canadá. ¿Tu opinión con respecto a esto de las escuelas protegidas que plantea el presidente de la República? Sí, la verdad es que puedo dar una opinión bastante informada respecto a eso, porque yo trabajo en la educación pública acá en Coyhaique, en la Escuela Nieves del Sur, una escuela que era del municipio de Coyhaique, pero hoy día es parte de SLEP, AICEP. Y una escuela, además trabajo en convivencia escolar, que justamente es el área, ¿no es cierto?, en la cual se radican muchas de estas medidas. Y es un profesional, o sea, es una función que hoy día es obligatoria en todos los establecimientos. Absolutamente. Los equipos de convivencia escolar los conformamos trabajadores sociales, psicólogos, orientadores, y además las escuelas hoy día también tienen equipos de los programas de integración escolar, con educadoras diferenciales, fonoaudiólogas, terapeutas, ocupacionales y también psicólogos. ¿Por qué? Porque la educación pública y la educación en general hoy día es bastante más compleja de lo que se vivió antes, ¿no?, en términos reales. Entonces hay muchas cosas que hoy día se exigen a la educación. Y también la sociedad ha cambiado, ¿no es cierto? La mayoría de los padres o las madres trabajan, hay muchas jefaturas de hogar, ¿cierto?, que son solo de mujeres o de una persona. Muchas abuelas. Muchas abuelas, en el caso de nuestra región. Las familias trabajan largas horas, entonces los estudiantes pasan gran parte del tiempo en la escuela y por tanto también las reglas, las normas que quizás antes eran instaladas en el hogar y se cumplían, donde estaban ambos padres, ¿no es cierto? Hoy día eso es muy raro, eso no se da prácticamente. Entonces la sociedad ha cambiado, tenemos muchas redes sociales también, hay mucha influencia en los niños, en las niñas, en los adolescentes de aspectos culturales y de información que antes no tenían, y también hay muchos aspectos que tienen que ver hoy día con la salud mental de los niños. Entonces, hoy día estamos viendo muchas situaciones que es bastante complejo de atender. Y eso radica también en este tipo de situaciones, de conflictos entre los niños, entre los jóvenes, entre muchos niños que tienen bastante dificultad en la tolerancia a la frustración que genera, ¿no es cierto?, conflictos en la sala, muchos niños con alguna condición también que están insertos en los colegios y que requieren también atención especializada. Entonces hay mucha demanda adicional que se ha puesto en los colegios, por tanto cuando uno dice, bueno, nuevamente se busca que el colegio se haga cargo de algo, está bien, pero esto tiene que ser principalmente una responsabilidad de los padres, ¿ya? El comportamiento de sus hijos debe ser la primera
Los primeros educadores son los padres, las familias, luego la escuela. Entonces muchas veces se traspasan muchas de estas responsabilidades a las escuelas. Y por otro lado, ¿cierto? Las escuelas tenemos los reglamentos internos que asumen muchas de estas cosas que ya las tienen los reglamentos internos, ¿no es cierto?, de qué es lo que se puede o no se puede llevar. A mí me genera un poco de ruido esto de la revisión de las mochilas, ¿ya? Porque las escuelas no pueden ser un lugar donde entran, ¿no es cierto?, que es como una cárcel, ¿no? Que tú entras y pasas un sistema... Y los pórticos también. Claro, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿quiénes deben preocuparse de qué es lo que llevan sus hijos al colegio? Son los padres, ¿cierto? ¿Cómo van sus hijos al colegio y qué llevan en su mochila? Debe ser una preocupación de los adultos a cargo de estos jóvenes, no de las escuelas. Por otro lado, también el respeto que los jóvenes, los niños tengan y las normas que ellos tengan deben ser instaladas en la casa. ¿Ah? La escuela puede reforzar, pero no puede reemplazar la responsabilidad de los padres. Con respecto a lo que ya nos plantea Sí, Marisol. yo adhiero a la iniciativa de proyecto de ley formulada al Congreso por el Presidente de la República y creo que esas regulaciones son necesarias en la medida que se compatibilice con otras regulaciones existentes y no se legisle sobre un asunto tan delicado y complejo como la educación. Me explico. Este proyecto de ley que otorga rigurosidad, que otorga competencia a nuevos observadores sobre la disciplina de los niños y cómo más mirando a cómo es su conducta social por sobre la conducta educacional, digamos, porque aquí no estamos preocupándonos de la calidad de la educación, en cómo se comportan los niños. Y en el pasado era impensable que se existiera una ley para eso. Pero causa también la necesidad de una regulación como esta, leyes, por ejemplo, que a mi juicio son como abusivas o extremas, como las de integración, en que en colegios, como el colegio que fue el Liceo de Excelencia, el Macay, por ejemplo, hoy día en este concepto de integración tiene que recibir niños que tienen ciertas discapacidades o conductas diferentes y los niños y los profesores las tienen que soportar y muchas veces son conductas violentas, agresivas. Hoy día hay un trascendido de que existió un hecho en el liceo, entre comillas, de excelencia Macay, en que un niño de séptimo salió corriendo de la sala, abrió puertas, rompió muebles, amenazó a todos los profesores, y llegó el papá, lo mismo hizo con el papá, los quiso agredir con unos conos de tránsito, tirándoselos, en fin. Y los profesores están cansados de eso, porque no es un hecho excepcional. Y a lo primero se inicia un protocolo de investigación. El papá lo lleva a la casa ya, ¿no? Pero si el papá le pega un coscacho, le quitan la autoridad porque agredió al hijo. Entonces son situaciones angustiosas, pero muy complejas. Y muy angustiantes e injustas para los profesores, porque esos profesores, el profesor que estaba en la sala, posiblemente sea juzgado por haber provocado el incidente que hizo que este niño se comportara, y hay partes del país, situaciones en Coyhaique donde se le ha apartado de la sala, y se le ha prohibido, ¿sí? O se ha establecido que no puede haber un contacto entre ese profesor y el alumno, y también a veces posee entre profesor y profesor, digamos. Entonces, es muy, muy complejo. Yo creo que hay que hacer una revisión de estos protocolos que burocratizan todo. ¿Eh? Todo está normado, qué sé yo, cuando es un tema, como dice Marisol, que nace en la casa. No puede ser que el establecimiento educacional y la comunidad escolar tengan que hacerse cargo de la eficiencia de un hogar. Pero nos estarán ayudando mucho también los medios de comunicación que son excesivos, porque yo veo los chicos estos del Instituto Nacional en Santiago, donde mi hermano estudió ahí, y hoy día los veo que ya no están incendiando, están quemando overoles blancos, le tiran parafina o diluyente a los profesores. ¿No será que también lo que muestran
Sí, yo creo sirva que, de ejemplo. bueno, yo sirva de creo que ejemplo exige, a los que ven. existe un poco, yo creo, de eso, de que las redes sociales masifican rápidamente conductas en general, Que se tienden a y imitar. los chicos quieren muchas veces imitar eso, y eso genera, ¿no es cierto?, una cierta sensación de ser popular, ¿no es cierto?, si mucha gente los ve. Afortunadamente, con la ley ahora de no poder llevar los teléfonos y utilizar los teléfonos celulares en las escuelas. ¿Cómo le ha resultado a usted Eso a eso? yo noto que ha sido bastante positivo, Qué bueno. ha Sí. estado mucho más tranquilo, tienes mucha más comunicación entre los alumnos, y han tenido que buscar alternativas de ocupar ese tiempo compartiendo entre ellos, cuando a veces tú veías niños que estaban gran parte del recreo, por ejemplo, pegados a su celular, o compartiendo imágenes, o haciéndose, ¿no es cierto?, mofa del otro, o subiendo imágenes que no correspondían. Entonces yo creo que eso ha sido bueno. Ahora, en relación a lo que decía Eduardo, bueno, yo obviamente creo en que es muy importante la inclusión de los alumnos y la integración de los alumnos a los sistemas educacionales en general, porque son alumnos que requieren, claro, requieren algunas atención especial en algunas áreas, y para eso están los equipos que han contratado, ¿no es cierto?, que mencionaba yo, los equipos de educadores diferenciales, psicólogos, en fin, terapeutas que puedan acompañar para que estos alumnos sí puedan incorporarse dentro de las salas y sean parte del crecimiento y desarrollo integral de ellos y de la comunidad, que no queden apartados, porque no son niños que pueden tener alguna condición, pero no son niños que sean desadaptados, o sea, son niños con los que se puede trabajar. Ahora, efectivamente, para ello tú tienes que tener también un acompañamiento. Muchas veces estas condiciones requieren de una atención especializada de salud mental, y en eso nuestro país está fallando hace tiempo. Se requiere mayor equipos que atiendan estas necesidades. Los COSAM, lo he planteado varias veces en el Consejo Regional, tú lo sabes, Rocco, la necesidad, por ejemplo, de tempranamente poder hacer evaluaciones, diagnósticos de los niños a edad temprana. Estoy hablando de pre-kinder, kinder. Ya los niños muestran algunas actitudes, algunas condiciones que deben ser evaluadas, y si son atendidas oportunamente, ¿cierto?, ellos pueden modificar esas conductas, pueden ser acompañados, a veces necesitan alguna medicación, pero a veces son situaciones que ni los propios padres pueden por sí solos, ¿no es cierto?, atender. Por lo tanto, se requiere el apoyo del Estado a través del sistema de salud. Y eso, si son atendidos oportunamente, tienen un diagnóstico y son acompañados, pueden perfectamente irse incorporando al sistema educational. Y eso también lo hemos visto en nuestro quehacer diario. Hay otros casos que son más complejos, pero también el Estado ha ido creando distintos programas donde, si es posible, insertarlos con esos apoyos y con los de la familia. Bueno, tú tienes las posibilidades de que estos jóvenes sí puedan continuar los estudios. Pero es diferente en nuestra Sí, pero, La realidad es- pero hay no una es realidad, igual. hay, Rocco, una realidad oculta. En el ideal, claro, considero las consideraciones de Marisol, pero la experiencia que yo he tenido, hasta en lo profesional, haciéndome cargo de la agresión al profesor y a su equilibrio mental, emocional, de niños que están en colegio, donde, claro, por la integración tiene una condición, pero él podría compartir siempre, pero no resulta. Agreden, patean a los profesores, patean a los papás hacen al hijo, llegan a insultar a los profesores, y de repente estos niños son llevados a la unidad psiquiátrica de niños en X y Puerto Aysén, y allá están semanas y meses, y después pretenden volver al colegio. Entonces, ¿no será que hay un mal diagnóstico, o muy relajado el diagnóstico, y que estos niños van a la integración porque la subvención que recibe el colegio por tenerlos es el doble que el del alumno normal que anda para aquí? Entonces, le ponen al profesor una carga sobre un niño que no va a andar, como dicen, ni para adelante ni para atrás en la vida de trabajo normal, para lo cual lo estamos preparando. Pero con este esfuerzo
de que somos todos iguales, que tenemos que ser integrados, al final el peso le llega al profesor. Es un tema largo porque en realidad íbamos a hablar de... Es un tema complejo que yo creo que tiene que ver con el derecho de la educación, porque ¿qué vas a hacer tú con estos jóvenes? Un colegio, como siempre ha existido. Es que no son jóvenes que requieren un colegio especial, Pero, son jóvenes que requieren apoyos adicionales y familias comprometidas para que puedan avanzar. Y a veces también medicación. Si eso va acompañado, yo te lo digo desde la experiencia que tenemos, que sí se logran insertar y logran avanzar. Con Ritalin. No, Distintas formas, dependiendo del diagnóstico. uno que lo logre. Varios lo logran, varios lo logran. Con el profesor neurótico que va hoy día va al ICT y le da licencia médica al profesor. Después de ocurrir un incidente como el que yo... O sea, el profesor pasa a ser agredido en el Alto del Macay, hoy día en la mañana. Hoy día. O sea, debe estar registrado el hecho como policial. Entonces, ojo, sería bueno hablar con el director del colegio y con los profesores, porque el director es un sándwich en el fondo. El director recibe esta doble subvención que le conviene para que el colegio tenga más recursos. Pero los profesores siguen ganando exactamente lo mismo, teniendo que soportar estas cargas adicionales a su capacidad de soportar el esfuerzo de la docencia. Sí. Porque ellos están formados para soportar el esfuerzo de la docencia frente a niños comunes, digamos, a un nivel medio. Pero antes los jóvenes agresivos necesitan una asistencia especial. Hay una obra diferencial que tiene que dar un solo niño. Y si se presenta, un caso en un colegio, ¿no? Ese colegio tiene que contratar una obra diferencial porque se matriculó un niño en esa situación. En un país en vías de desarrollo como en nosotros, en que hay niños que no tienen que comer. No, yo hago, miro para atrás, miro para atrás. Yo pertenecía a un grupo que la otra vez me llamó la atención, la fotografía que tengo de Bosco, del colegio salesiano, éramos 64. Entonces yo no podía creer que éramos, y con los nombres atrás, anoté todos los nombres atrás. Éramos 64 alumnos y a veces estábamos sin profesor y nos contrataban con un parlante, porque se escuchaba el parlante, lo llevaba el rector ahí, el monseñor Silva Enrique, que después fue una eminencia aquí en nuestro país. Entonces, lo que más duro recuerdo eran los sobrenombres, pero hoy día el bullying ha sido una cosa terrible, ¿no? Sí. Bueno, por eso hay leyes en relación a eso, hay protocolos respecto a eso, hay varios instructivos que uno sigue en los colegios en esas situaciones para tratar de justamente de caminar, porque son niños y hay que irlos enseñando, pero digo, siempre de la mano de la familia, porque los niños, respecto al comportamiento que ellos tienen, por ejemplo, del bullying o otras cosas, eso son cosas que los niños escuchan en sus casas, no son cosas que se les ocurren a ellos, desde muy chiquitito. Entonces, cuando tienen situaciones así, claramente hay que incorporar a la familia, hay que ver qué está pasando ahí. También tenemos muchas familias con situaciones complejas, ¿no es cierto?, que no son las mismas familias que a lo mejor ustedes nos recuerdan, la estructura, la disciplina que se entregaba en ese entonces, bueno, ustedes saben muy bien. Hacia el profesor era único, y a los propios padres, ¿no es cierto?, y a los adultos en general. Entonces, claro, tú muchas veces tienes dificultades. Claro, muchas situaciones de violencia familiar, tiene muchas situaciones de familias que, como digo, tienen una familia estable, situaciones, tenemos niños, ¿no es cierto?, que pueden estar siendo atendidos o con situaciones familiares que cambian constantemente, hogares, hay muchos, entonces confluyen muchos factores en que hoy día las situaciones no son como eran antes, son mucho más complejas. Que sean factibles, que sean yo creo que se requiere, sí, yo la apruebo en el entendido que la ley va a establecer principios, criterios y normas muy generales que le den a los profesores y a los colegios libertades para aplicarlo en coherencia a lo que estudiaron en la universidad, digamos, que los dejen también razonar de cómo aplicarlo en cada caso particular, pero que no sea una norma abstracta y que se aplica a gente habla, como está ocurriendo ahora,
en que, como digo, cualquier caso termina en un protocolo, teniendo que los alumnos soportar el estrés de tener un compañero que es anormal con respecto a la conducta que uno esperaría en una sala de clase y en un patio de colegio, profesores que tienen que tener una sobrecarga de tolerancia, pero que jamás pensaron que tenían que soportar cuando estaban estudiando para ser profesores, que lo hacen por su vocación. Y mientras hay, utilizar el concepto opinante, la Marisol, pero exponentes de opinión que piensan que la deficiencia de la familia la tiene que asumir la comunidad escolar. Y porque si mi hijo ha recibido una educación rigurosa en la casa, va a tener que compartir en un colegio en que un alumno, ¿cierto?, es el anormal con respecto a... Y todo se da vuelta ni siquiera se utiliza ese término. No, pero es que Eduardo, no sé, que yo utilizo se utiliza ese término porque son el niños, diccionario de la Real Academia Española. son niños y anormal jóvenes. es el que está fuera de la normalidad, y la normalidad es la generalidad. Pero la normalidad hoy día, ya en el concepto de familia, ya tú no podrías definir cuál es lo normal. O sea, todos los niños y los jóvenes tienen un derecho a estudiar y tienen derecho, ¿no es cierto?, a recibir apoyos cuando tienen dificultades. Sí, eso es. Y esas condiciones primero hay que evaluarlas oportunamente y luego hay que prestar los apoyos. Y garantizar. Yo creo que la evaluación previa tiene que ser rigurosa. Y la escuela tener los apoyos necesarios y tener también la comunidad, salud mental, fortalecer los consultorios, fortalecer los apoyos a la familia, porque sí es posible que muchos de estos jóvenes sí puedan insertarse dentro de los colegios y funcionar mejor, porque si no, ¿qué haces tú? Rechazar, ¿no es cierto? Mucha gente hoy día, muchos estudiantes en todos los espacios, en todos los establecimientos que antes estaban en sus casas encerrados. Hoy día son parte de la comunidad y es el deber de todos resguardar sus derechos. Sin duda, siempre quiero poner el acento en que la familia sí es el primer educador. Y eso no se puede olvidar, porque también muchas familias llegan así como casi a dejarte... como lo principal de esta conversación es ese mensaje. Y eso de que hago un mensaje para que la familia no puede pretender que el colegio y la sociedad realice su función. Y un mensaje que tienen ustedes en los hogares para compartirlo, para conversarlo, para animarlo, porque para eso estamos, fíjate que yo hoy día se me vino con este asunto del Artemis 2, que anda justamente rodeando la luna, se me vino a la mente el Apolo 11, porque yo tenía 25 años, en junio de 1969, y fui a ver en el televisor que tengo de afuera, que todavía lo compró mi padre, fui y me senté en el suelo para ver cómo el hombre aterrizaba en la luna. Y hoy día pensaba, ¿no habrá sido un cuento de los gringos nomás que nos metieron esta cuchufleta? Porque ¿habrá ido a la luna Neil Armstrong con estos dos compañeros? ¿Cómo está? No sé, ahora el Artemis 2 que anda rodeando la luna. Yo quisiera creer que es verdad, que no creo cuál habrá sido el objetivo de por una guerra espacial y de la Guerra Fría, armar un circo como eso, pero los rusos, los chinos y los norteamericanos son fuerzas cuando presentaron a Gagarin, claro, intelectuales equivalentes, digamos, y no juegan entre ellos a ese nivel. ¿Tú qué piensas? Oye, encuentro que es maravilloso pensar en todos los avances que han habido en materia de la ciencia, todo lo que se ha aprendido, de poder ver que otros países, que la primera mujer que llega, ¿no es cierto?, a viajar allí, que, no sé, en fin, tantas posibilidades que han habido de abrir el mundo y el espacio para el conocimiento. Yo creo que es maravilloso. Y ahora además que justamente lo que tú dices, ¿no es cierto?, hoy día esto es tan rápido que en un segundo tienes la información, entonces ya se podían comunicar desde ya en directo y todo, saber lo que estaba pasando. Que nos dejó medio, creo que tuvieron nuestro silencio más allá de lo normal, que no había comunicación.
comunicación. Tenían 45 minutos que iban a estar desconectados porque Sí. iban a ir por el lado oscuro, Oscuro, de la luna, ¿no? Pero sí. Estuvieron con los baños. ¿No? Sí. Oye, pero tuvimos también una desconexión aquí ayer. Acá. Y eso realmente tenía. La fibra óptica. Claro. Y se cortó físicamente, ¿no? ¿Y qué está pasando con eso? En una ocasión, yo estaba en el Consejo Regional, yo me acuerdo de Julio Uribe, también andaba en ese viaje, González, y creo que también Nelson. Y estamos corroborando cuáles eran las crisis del abismo-val, ¿eh? Y las cosas que hay que mejorar y que se... poco se ha mejorado. Entre unos de ayer lo que visualizamos que de repente nosotros veíamos en la Val, y aquí a 2 metros veíamos la fibra óptica. Entonces, decíamos, oye, pero se queda bien una retroexcavadora, Cualquier a arreglar cosa. el camino, se le mueve un poco y quedamos. O y se es ca- así. o se cae un árbol también. O se cae una rama y las corta. Es así. Sí. La fibra óptica en muchos lugares pasa a 4 metros del lugar donde están los postes anclados, Las carreteras. pero la carretera va acá arriba. Entonces, puede pasar cualquier fenómeno físico de tránsito normal y se corta la fibra óptica, no tiene No, una tan seguridad acorde con los riesgos que existen hoy día. Y cree como uno está Depende. depende tanto de la conexión, porque rápidamente dice, oye, pues sí, parece que no puedes Y se para trabajar. todo. Sí, Y cada día va a ser peor. Sí. O sea, imagínate con estos artefactos de tecnológico electrónico de cocina que hoy día tú los puedes manejar desde el celular. No vas a poder poner el microondas a funcionar a distancia. Ahora se ocupa de hay muchas estas pantallas que se ven. Todo Y táctil. tú ves a la distancia qué está pasando en tu hogar. Ah, Sí. claro. Yo creo que ahí la autoridad de telecomunicaciones y el gobierno regional y los consejeros que están por sobre el ejecutivo debieran tener una opinión más fuerte con respecto a cosas de repente como esta, el riesgo del buen funcionamiento por falta de confiabilidad del cable de fibra óptica que recorre toda nuestra Pero carretera que vaya austral. Y lo otro, Acá como los chinos nomás, pues métanlo al agua. Marisol y Rocco, me llamó mucho la atención la falta de sincronización que existe en el tramo de la Abismo-Val. Tú llegas a Puerto Raúl Marín de Balsas a la 1:10 y tienes que esperar hasta las 10 para cruzar porque los funcionarios que operan la base, doctor Estefe, creo, y la otra Realidad. de vialidad son funcionarios públicos. Entonces ellos tienen horario de colación. Y en ese espacio, entre 1 y 3, tú no puedes cruzar. Pero de repente el fin de la Abismo-Val, que tiene que embarcar vehículos en Raúl de Marín Balmaceda y que tienen que pasar esta barcaza, zarpa a las 2:30. Y nadie te dice, porque no hay en el cruce de la Junta con Raúl de Marín, no está el horario. Y de repente el horario es de invierno y de verano. Entonces, en vez de trabajar hasta 6 de la tarde, va a ser trabajar hasta las 7, entre las Pero 7 la solución está en sus manos, güey. y Está en sus manos. Usted Carabinero, va y pida un puente. Carabinero nunca va al muelle. No, No, sí, tan- o sea, la droga ahí puede subir y bajar y Carabinero, a mí me pasó, fui a Carabinero y oye, ¿qué pasó con la barcaza? No sé, llegó a barcaza, ¿por qué llegaba hoy día? Oye, pero si se fue, yo tenía que embarcarme a las 3:30 y son y cuarto, ya no está. Entonces, no, como dice, hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y esto, con respecto a la carretera no está posible. También, ¿tiene alguna lógica cada vez que salgas con un vehículo en zona franca se te discrimine y tengas que hacer el trámite, pasar a la aduana y qué sé yo? ¿Y por qué no está conectado en línea la DGD con los roles de las armadoras que prestan el servicio de las naves y que registran tu patente y ya, y salió, tiene que volver? Pero es una cuestión de informática, ¿por qué tienes que hacer el trámite? Ese trámite en Hornopirén, tú tienes que desviarte a veces como 1 kilómetro para ir a la aduana. Y llegas con una cola y hay 15 camiones en que tienes que ir a pie porque o si no pierdes el lugar en la cola para subir ferry. Entonces, yo hago un llamado a la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, a aduana, a Carabinero y a Vialidad a que se sincronice. O sea, si voy a cambiar el horario de la
balsa en el delta del río Palena, que el capitán del ferry sepa, que Carabineros también sepa. Y tenga también la prioridad, porque lo que pasa en Yungay, para También ir hacia existe en Yungay. este problema, que a veces los camiones están 2 días o 3 días sin poder subirse a la medida que llegando, y esto viene con fruta. Los congelados, claro. Y terminan Claro, prácticamente... la importancia para la laguna no es lo mismo que alguien que va a tomar de fotografía, turismo, claro. que Claro. el proveedor de de artículos. consumo. Pero hay un caballito batalla que usted tiene, Sí, bueno, los buses eléctricos. los buses eléctricos, sí, bueno, yo he sido una de las que ha estado desde el periodo anterior con Andrea Macías, ¿cierto?, que presentó el proyecto de los buses, bueno, en realidad un sistema de transporte público para Coyhaique. Y bueno, le he felicitado en reiterar también al actual gobernador, ¿cierto?, a Marcelo Santana, que se pueda retomar el proyecto. Bueno, me gustaría mucho que Eduardo a lo mejor se pueda incorporar, ¿no?, ¿cierto?, con las ideas que él tiene al Consejo Regional. Usted tiene buenas ideas, tiene buenas ideas. Porque claro, que por ejemplo lo que tú estás planteando a mí me parece muy bien. Entonces, a veces, cuando tú estás en la lista, pues, digámosle a la gente que está viendo, ¿cierto?, por la renuncia de Andrea Ponce, ¿cierto?, que se fue a asumir el cargo de Seremi y Justicia. Claro. Digamos que ya van en Coyhaique, serían ya 3 renunciados, porque el primero que renunció fue Omar Muñoz, ¿cierto? Pues vino Andrea Ponce. Sí, reemplazando a Muñoz. Reemplazando a Muñoz. Y ahora, ¿no es cierto?, que el cupo elige Montesinos en Aysén. Entonces, ahora, estos son todos UDI, ¿no? Todos candidatos UDI, que han asumido puestos luego y dejando sus cargos de elección popular. Y en la lista, para que la gente sepa, sigue Eduardo Vera en la lista que correspondería el poder asumir este cargo. Nosotros lo conversábamos antes de iniciar el programa, que sería bueno que se incorporara Eduardo. ¿Por qué? Porque justamente estas ideas que tú planteas muchas veces de cómo mejorar las cosas tienen que ver con una mirada también de la esencia, lo que uno ha vivido, las cosas que han resultado, las que la no. comunidad lo reconoce. A mí me pasa, también te pasa. Sí, cuando uno dice, bueno, ¿por qué no hacer esto? Bueno, facilitaría mucho las cosas. Entonces, bueno, se está iniciando un gobierno nuevo a nivel nacional, un gobierno además de tu línea política. Entonces, supongo yo que también habrá mucha más llegada, se habla mucho de todos estos sistemas informáticos, más rápido. Entonces, no, yo concuerdo, porque a veces tenemos que hacer tanto trámite en diversos lugares, podrían facilitarse mucho más con los sistemas informáticos que existen hoy día. Y no pedirle a la gente tanto papel para una y otra cosa, ¿cierto?, perdiendo tiempo, teniendo que salir del trabajo, cuando están las condiciones, ¿no? Llenando un formulario aquí que ya no quiere, ya no ni ganas de presentarse ya. Porque debía Terrible, muy terrible. Claro. A mí me empezó esa incomodidad de llenar formularios con los conceptos de ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada? Entonces, cuando tú ya ves, por ejemplo, ya has visto, has participado de tantos debates, de cuáles son los temas importantes, tú dices ya, bueno, es que no sigamos hablando de como del diagnóstico, si ya el diagnóstico... Vamos a la solución. Tenemos los números más que suficientes para tomar decisiones. Oye, y Claro, justamente y si lo podemos estábamos en este hacer más tema rápido. de los buses eléctricos que tú has trabajado fuerte. ¿Cuál fue la razón por qué Bueno, se obstruyó, no resultó? Ya, bueno, la primera vez, esto lo trataba de explicar, la primera vez que se presentó estaba todo acorde, pero Andrea Macías era la gobernadora. Entonces, la derecha, ¿cierto?, especialmente ahí Omar Muñoz, que lideraba ese grupo, puso muchos obstáculos, ¿ya?, diciendo que no estaban las condiciones, que no era el momento, en fin, distintos conceptos, pero en el fondo políticamente no había un respaldo. Y demoraron tanto el proyecto que cuando sí lo aprobaron, ya las condiciones cambiaron. Disculpa, cambiaron de que ya no se pudo aprobar de la manera que se había presentado. La regulación. Falta agüita. Sí. Vamos. Yo mismo voy.
No estoy conversando nomás, así yo me movilizo. El problema. Sí, entonces, lo importante era poder contar con los buses que además de ser subsidiados. Al ser subsidiados teníamos un sistema ordenado, hablábamos de Canadá adelante, ¿no es cierto? Buses que llegaran a la hora, que tuvieran un horario, que hubiera un pasaje, ¿cierto?, más barato, subsidiado para los adultos, para los jóvenes. No se me atore. Gracias, Rocco. Estamos en casa, estamos con... O sea, Marisol, Entonces ahora se tiene que volver a presentar el proyecto, pero ya estaba estudiado la cantidad de buses, qué tipo de buses, cuáles iban a ser las rutas, hubo participación ciudadana para ver que no afectara, ¿cierto?, por ejemplo, los circuitos donde van los colectivos. Para 24 pasajeros, más chiquititos. y la comunidad La comunidad lo apoyaba. lo apoyaba. Claro. Entonces, cuando finalmente se obtuvo la aprobación necesaria, ya el tema, normativa era otra. la normativa cambió, entonces la Contraloría lo ha hecho más. Y ha pasado un completo de esta nueva administración, donde tampoco se pone el acento en... Y los reparos de Contraloría hoy día Tenía que ver con la forma, sí, tiene que ver con la forma, como la forma de la presentación del proyecto, pero es perfectamente subsanable. De hecho, el mismo proyecto que Andrea Macías presentó acá, se presentó en, no me acuerdo si es Antofagasta o Coquimbo, y ya ellos ya tienen sus primeros buses, ¿ya? También en Rancagua. Ahora Entonces, el fierro caliente lo tiene la nueva Ceremi. entonces Ahora, hay que retomarlo, porque para- más allá de lo que pasó, no pasó, que uno se enfrasca en discusiones porque se molesta cuando las cosas demoran, cuando son tan importantes, a la gente le harían un vida tremendo. Bueno, uno dice, bueno, ya, hoy día están en su gobierno, están las condiciones, imagínate hoy día con el alza de los combustibles, ¿cómo sería importante tener, ¿no es cierto?, un transporte público para la gente acá? Entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿cuál podría ser el obstáculo? En horario establecido, cada 8 minutos van a pasar los buses y van a estar durando hasta alta hora de la noche y van a ir a Frey, a la Seda, generar todo un movimiento. Tenemos estudiantes justamente de la universidad de acá que estudian en Aysén, que hay que traerlo y llevarlo. Hay había todo un movimiento, de hecho se han hecho paraderos especiales, se pusieron 21.000 millones de pesos para arreglar las calles. Se entregaron al municipio para que adecuara ciertas calles donde se requería, ¿no?, donde iba a ser la ruta. Entonces yo creo que es perfectamente retomable, plantear al gobernador nuevamente, ojalá que sí lo tome y podamos avanzar en eso. Me voy a informar en detalle y en una próxima vamos a tomar el tema, yo interactuando con la gente de mi coalición gobernante. Sería muy positivo poderlo retomar y sería muy bueno que te sumaras al GORE, que lo pienses porque, como digo, es importante tener gente que tiene experiencia, que tiene conocimiento y así uno no tiene que estar de repente Ayer vino acá un concejal de Puerto Cisne, que lo conocí en Puerto Cisne cuando estuvimos hace un par de semanas atrás. Permiso, buscar mi cartera. Vaya a buscarlo usted, hermano. Don Cristian Jaramillo. Ahí está. Don Cristian Jaramillo vino y venía acompañado de don David Hidalgo. David Hidalgo debes conocerlo. ¿Sí? Sí, David Hidalgo trabajaba en Edelaize. ¿Cómo está David? ¿Bien? Tuvo un emprendimiento familiar en panadería, pastelería, muy interesante, muy preocupado en la gestión. Tenía una panadería porque justamente la señora quería un hombre que le amase. Fue demasiado lejos en su búsqueda, exigió demasiado. Claro. O sea, y David no fue capaz, no pudo seguir con esa obligación. Tiene un emprendimiento, o sea, un movimiento que se llama Aysén una sola voz. Y ellos, frente a este escenario, se reunieron con la delegada presidencial y están viendo una central hidroeléctrica basada aproximadamente en 20 megawatts. Y están trabajando en esa línea porque la electricidad en este momento es fundamental para que sigamos progresando acá. Claro, hubo un momento en que Puerto Cisne no podía recibir ni un congelador más, una empresa que quisiera extraer productos del mar, porque se caía todo el sistema, de manera que tenías que tener barcos, pero además
tenías que tener generadores para mantener el congelado en... Mira, O sea, el empresario no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. hay que reducir los costos, disminuir la oportunidad de trabajo, que venga gente a generar los completos, que estemos mandando las máquinas para afuera. Disculpa, para que la comunidad esté interesada por la noticia, el Nuevo Reino, que era obra del Estado, pero liderada en su momento por la señora Eugenia Pirzubiroli, sigue funcionando. Sí. Y Pero esta es... desde la ICE. claro, pero ¿esta es con una nueva fuente de agua o también implica mejorar el Nuevo Reino? No, ellos no están hablando de la central de allá de Cine. Él es concejal de Cine, pero hermano, un movimiento que ya tiene como 300 personas a nivel regional. Ah, es Una solución regional que se llama ok. ICE en una sola voz, así se llama el movimiento. Para que lo tengamos presente, porque están llamando. Bueno, el tema de la electricidad y el alto costo ha sido siempre el pero en la región en términos de poder pensar en avanzar y desarrollarse Pero más, cuando ¿no? el biker que sea derechito hacia En el hacia río, Tortel y hacia ahí exploradores, se reparte y se pierde el agua. pero yo solamente andaba en Pangaíba. Y ahí sí que era complicado el bucket. Todavía tengo la esperanza que algún día alguien ponga turbina en el biker. Sí, y lo otro que conversamos ayer, estuvimos conversando justamente sobre otro proyecto que se quedó, que no sé si va a funcionar o no, o va a ir a un nuevo avance, que es el local de los artesanos en la plaza de Coyhaique. Bueno, ese está, recuerda que ese está aprobado, la Galería de Artesanos. Sí, Pero ahora quiere un RS nuevo. Es un proyecto, sí, pero acuérdate que tuvimos... ¿Se consensuó con los artesanos finalmente? Es que con la mayoría sí, ¿verdad? No con todos, porque hay personas que no están de acuerdo. Con nuestro amigo ¿verdad? Sierman no. No, con él no, y algunas personas no, pero con la gran mayoría sí, de ahí y de los que están afuera de la plaza. En los tondos azules, si yo Sí. estoy en Santiago. Y sí, Son yo los siempre de indicaba que lo único que vendían eran cuestiones que traían de San Pedro de Atacama, de Paine y de Angelmó. Ahora reconozco que han sí, avanzado mucho sí. en artesanía y en creación regional Ah, no y, venden de, herida, claro. claro, y de muy buena Sí, de mucha confección, de mejor con calidad. hilo, con No se está decoración. trabajando bien. No, y ese utilitario. proyecto está aprobado y ahora está en un proceso donde la Dirección de Arquitectura que estuvo dándonos ellos están a cargo del diseño. En me parece, junio era la fecha que ellos van a tener ya el proyecto en condiciones porque tenía que entrar a la Dirección de Obras Municipales para obtener ahí el permiso. Así que está avanzando y acompañado de eso, la municipalidad tenía que buscar una alternativa de dónde ubicar a los puestos, digamos, para que eso vaya de la mano mientras se hace la licitación, ¿cierto? Pero está la la calle esa que está al lado de San Felipe. Sí, ahí pero eso lo determinaron Hace poco. la calle del costado ahí, y al mismo tiempo hacer la licitación. Entonces, la planificación es que fuera para el mes de junio pudieran hacer esa licitación y a la vez ir pensando en que vayan adaptando y moviendo a la gente para ese lugar. ¿Y cuál es el lugar transitorio? El transitorio sería al costado del Liceo San Felipe. Al ¿Ya? lado de Bienenales, la Ah, calle ok. donde está el Cruz, transporte ¿pensás? Don Carlos. Sí. Sí. Toda la cuadra completa. Que hoy día es patio de personas. No, O sea, no, Ah, no, la cuadra calle, completa. la calle. porque además es Donde una está un calle, bus, hay un bus es una ahí. calle ancha y está al lado de la plaza, entonces tiene... Otra idea de dolor Ese es el lugar. de dolor de cabeza para el alcalde, que me imagino le piden y le piden cosas. Pero aquí pero él podría lo matar puso. dos pájaros a un tiro, porque lo que está haciendo tendencia en el sur de Chile es echar las calles con sistemas de El Paseo Hort, el Paseo Hort. Paseo Hort. Valdivia, Mi sueño. Puerto Vara, y no impacta, se crea un lugar de convivencia, de espectáculo, Como en Europa, de po. exposiciones, lindo. todo. O sea, de manera que si están pensando en una transitoriedad de un año, yo le recomendaría al alcalde que haga un esfuerzo y cree una Para mí el ojón está pero perfecto de poner... Sí, que- Sí, pero recuerda que la gente del Paseo no estaba de acuerdo con que se movieran a ese lugar Sí, los pero hay que artesanos. Pero si Por- lo van por- a instalar, mayor razón le diera poder una cúpula transparente cúpula. pero definitiva. Claro, que diga, que sirva para conciertos. para claro, todo. exacto.
Oye, Puede interesante. Bueno, Y para que los alumnos del San Felipe pololeen bajo techo. sí. Bueno, prácticamente estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerles, pero también me quedó esa tranquilidad, esa euforia que está justamente en esta tregua que dio de 14 días más el señor Trump, y porque había dado 48 horas y a pocos minutos, entonces se abrió el paso nuevamente y bajó también el combustible. Sí, claro. ¿Ah? Esperamos que eso sea realmente una solución definitiva para el mundo. Sí, bueno, la paz es un elemento imprescindible para que la sociedad funcione bien, en armonía, con mirada Cuando tú ves en que las cosas que se 148 niños planifican se van a muertos, cumplir. 148 niños muertos Terrible. por Eso es un infierno. bombardeo. O sea, hay, sobre todo de nuestra mirada ajena a los sentimientos políticos tan especiales que mezclan lo espiritual con el poder económico. Y, no sé, es difícil de entender desde fuera, Sí. pero es un infierno. Yo encuentro que es terrible pensar que una persona en el mundo puede, estoy hablando de Trump, ¿no es cierto? Un presidente puede tener tal nivel de poder, de, no sé, un día decir que va a exterminar un pueblo, porque básicamente Sí. eso estaba diciendo, Sí. exterminar un pueblo, y al otro día no, ¿saben qué? Absolutamente Lo pensé mejor anoche. de loco, Sí, ¿no? pero lo que Una pasa es locura que Rusia y Ucrania. sean electos esas personas que además, o sea, un día se meten en un país, al otro día al otro y al otro, o sea, que quiere tener el mundo a sus pies. Entonces yo creo que eso es una situación Y hasta de miedo, o sea, de terrible inestabilidad para el mundo. Marisol, mira, pero ¿y por qué Rusia hoy día ha perdido tanta hegemonía con respecto a equilibrar la actitud norteamericana? O de Occidente, entre comillas, pero ya no es de Occidente, porque Occidente está muy contrario a esta actitud del presidente Trump. Pero ¿por qué Tan extrema, ¿no? ha sido tan permisivo? Sí, no lo sé, fíjate, no lo Ya sé. no es tan poderoso. Y quizás no lo sea, quizás está en otra el presidente actual. Yo creo que también hay otros países como China, por ejemplo, que tienen hoy día un poder importante. Uno ve también. Pero no dicen nada. El coreano es el más gritón. Sí, pues, sí, son distintas pero vemos que, por ejemplo, sí Europa ha tenido una voz contraria, así varios países europeos no engancharon, por decirlo de Claro. alguna forma, en la locura de Trump, ¿no es cierto? Que él trató de empaucar y meterlos en esto y no Y aceptaron. estaba mirando hacia ¿Ah? Cuba también. Claro, entonces yo creo que miedo tener un país que además trata a su gente como los ha tratado, ¿cierto? Las personas que han sido asesinadas, con estas policías que tienen control, no sé, encuentro terrible. Yo creo en la democracia y en las diferencias, no sé, que la gente elija a los gobernantes que pero la verdad es que da miedo cuando hay personas que tienen tal nivel de poder que además que como ustedes comentaban, yo viví en Canadá, cuando yo escucho a Trump hablar en inglés, escucho el discurso que es un discurso como de la calle, no es un discurso de un estadista, ¿ah? Como cualquier tipo de la calle que habla. Es como de- Entonces una cosa tan básica, su discurso es tan básico, no es blanco y negro. claro, no es un estadista, no es alguien que esté entregando un discurso de fondo, pensado, con una cosa muy, muy terrible y peligrosa, y lamento que además hay otros países del mundo y muy cercanos a nuestros, como Argentina, que personajes que idolatran a ese tipo de líder. Entonces, eso me asusta, porque estamos muy cerca y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y de quienes elegimos para gobernar y con quienes además nos acercamos como país, porque recordemos que el actual presidente de la República, ¿cierto?, visitó a Trump y ahí también de alguna manera, incluso cuando no era presidente, ¿cierto?, casi, ¿no es cierto?, poniéndose en posición. Entonces yo creo que como país nosotros tenemos que respetar diferencias, pero nunca ponernos así como serviles. Porque
espero que no tengamos esa Yo actitud. no creo que sea servilismo, yo creo que fue Espero que no sea así. demostrar que en definitiva nos vamos a desarrollar en base mirando a América del Norte y no hacia el Oriente. Claro, pero no ponernos al nivel de otros países, ¿no es cierto? Los canadienses son muy duros, ¿ah? Los canadienses viven al lado, pero ellos se muy instalan. duros, ¿Ah? Ellos tienen... Es más fácil entrar a Estados Unidos que a Canadá. Sí, ellos tienen realmente un respeto por los derechos humanos. ¿Ah? Eso es muy importante. Hay un orden en el país. Por los Yo en derechos. Canadá tengo una anécdota. Una noche había, no sé, 20 grados cero y estaba cayendo como un nevazón. Y yo encontré que lo mejor era caminar en la Columbia Británica, por el centro de la calle. No había nadie, esto era como los cerros. Ah. Y de Lo repente, mandaron para la vereda rapidito. que se me puso una central, me pidieron el pasaporte, me pasaron por el computador y que le explique por qué andaba En la calle. en la mitad de la calle. Y las explicaciones que le daban Yo eran soy nada, o sea, yo soy coyhaiquino, le decía. aquí la norma es que Por la vereda vi que era un sujeto raro. Weón. y además de haber sido un tipo de unos Claro. 2 metros para arriba, son tremendos y Oye, grandes. Los, jóvenes, sí. quiero agradecerle a ambos la presencia de este momento. Para Gracias, mí ha sido Rocco. muy grato tenerte acá. Te dejo las cámaras para despedirnos, Eduardo. Para mí también es muy satisfactorio poder conversar con la comunidad, con los televidentes de nuestro canal ícono regional, Rocco TV, y haber compartido en esta ocasión con Marisol, una exponente de la mujer en política, y contigo, Rocco, siempre. Y un abrazo de la recuperación de Nelson. tratamos de conversarte, porque te contaré para la casa. De agregar un demonio más en mi sueño. Sí, Marisol. Muchas gracias, Rocco, por la invitación. Gracias, Eduardo, también por tus palabras. Y bueno, agradecer a la gente que nos vio, que nos ve. Esto se repite, parece. Así que Sí. muchas gracias y saludos a mi compañero Nelson, que se recupere, se Nelson levante. Maldonado. Bueno, un agrado de estar en diálogo regional. Esa es la idea, estar en diálogo y no tener esta postura negativa, porque tenemos que progresar y pedirle la paz al mundo también. Como Gracias. dices tú, gobernar es comunicar es y conversar. Gobernar es comunicar. Y conversar. Y hoy día se le pidieron a todos los ministros que empiecen a mostrarse. ¿Ah? Pero es comunicar, pero también hay que pagar. Exactamente. Eso del... Dígalo a tu... Bueno, nos despedimos a otra oportunidad. Necesitas sobrevivir. Sobre- Rocco TV. Con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional. Canal 4. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores, oxcorte, plegado de hasta 1,5 milímetros y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple fabrica cocinas a combustión, calefón central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple pertenece a la Sociedad Industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. No calor Apple 233255. En Coyhaique, Lautaro 855. Áridos Las Lengas, una empresa regional especializada en áridos y productos del ramo para la construcción. Personal calificado, vasta experiencia y modernas maquinarias. Áridos Las Lengas, Bilbao 2596, Fono 672 238291. Áridos Las Lengas, ventas por mayor y menor. Nuestra experiencia al servicio de los clientes en la Daisen. Canal 4.
Somos Muebles Toledo. Experiencia en la región de Aysén, junto al mejor precio y calidad. Muebles Toledo. Para su hogar destaca comedores, muebles de cocina, cómodas, tocador, camas,